¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente tu profesor Alberto Sáenz por acá para explicarte en esta ocasión la filosofía del siglo XIX. Empecemos. Bien, algo que tenemos que tener claro con relación al siglo XIX es que se empezó a configurar una sociedad occidental con una nueva visión, ya que la visión estaba ya no direccionada como en etapas anteriores al sujeto, al objeto, sino más bien a identificar los nuevos cambios, la revolución industrial, la revaloración de la ciencia y de la educación, y por ende se empieza a pensar ya en el tema del progreso. Uno de los primeros, grupos o corrientes, si se quiere llamar así, va a ser el romanticismo, ya que el romanticismo surge en Alemania, pero surge como una reacción contra el culto pensamiento racionalista, ya que un romántico francés, alemán, tenía ese desencanto por la razón, ya que la razón parametraba a que tú realices actos encajados. Así que el sentimiento se antepone ante ello. Hay una irracionalidad, hay una cultura, hay una naturaleza en la que el hombre empieza a expresar los subjetivos, su creatividad, su imaginación, su pensamiento y todo lo que nace con la fantasía personal. Otra doctrina importante también es el idealismo absoluto, ya que el idealismo absoluto va a tener influencia tanto de la ilustración como del romanticismo. Acá vamos a tener al gran Federico George Hegel, que manifestaba de que el progreso era posible, pero gracias al desarrollo de la razón. Entonces, ¿qué es lo que determina que una sociedad sea, digamos, progresista? Es justamente el permanente dinamismo, cambio en el pensamiento, así como hubo una revaloración desde la antigüedad al hecho de que el ser humano es racional. Ese trabajo es continuo. Hegel le llama idea absoluta o razón. La realidad entera es espíritu, Dios o idea absoluta. Es por esta razón que para Hegel la única forma de conocer el mundo y conocer las cosas es por medio de la razón. De ahí es que se le va a denominar panlogista, porque todo lo real es racional y todo lo racional es real. El hecho es que Hegel entendía de que la razón permitía que el hombre pueda llegar a desarrollar nuevos saberes y nuevos acercamientos al progreso. Entonces, una sociedad va a ser más libre si es que ésta desarrolla más sus conocimientos o su razón. El detalle de Hegel es que tiene que haber una entidad que proteja mi libertad, que proteja mi racionalidad. Y es justamente a la conclusión que Hegel llega, mencionando de que el aval de la libertad del hombre racional es el Estado. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que para Hegel el hombre ha tenido un desarrollo producto justamente de una tesis, una idea de querer encontrar a Dios en el mundo. Luego del tiempo medieval el hombre también retoma la naturaleza, lo contrario, la negación de esa afirmación, ya que la naturaleza, si bien es cierto, es creada por Dios, pero Dios es abstracto, en cambio la naturaleza es concreta. De ahí es que la síntesis retoma esa idea en continuo cambio o dialéctica. Es lo mismo que podríamos mencionar con la noche. La noche es justamente la idea, la afirmación de algo, pero la mañana, que es la antítesis, es la negación de ese algo, porque nos permite reconocer ese vaivén, ese continuo, y en síntesis podríamos decir que eso es el día, ¿no? La verdad es la totalidad, la realidad es concatenada. Otra doctrina importante que va a aparecer en el siglo XIX también es la de este francés Augusto Comte. Para Comte, la idea de progreso no solamente está asociada a la razón, sino más bien al trabajo que tiene la ciencia, ya que Comte entiende de que el progreso está determinado por el trabajo y aporte de la tecnología, del desarrollo, incluso aquella persona que desarrolle a base de la experiencia. De ello es que el método de Comte se basa en la misma experiencia
que debe ser aplicado a la sociedad para lograr datos objetivos. Inclusive Comte, al aplicar de esta manera la experiencia en la sociedad, logra descubrir la sociología, lo que él mismo diría, física social. Según Comte, el conocimiento va en un proceso de evolución que puede dividirse en tres estadios. Entonces, si se divide en tres estadios, el proceso de evolución ha pasado por un tiempo ficticio o teológico, el momento en el que el hombre buscaba por medio del cristianismo a Dios. El estadio abstracto o metafísico lo determina la razón con el interés por las esencias, la filosofía. Pero el camino más, digamos, cercano al progreso es el científico positivista, en el que se sostiene con métodos, con leyes, con teorías y también con la experiencia de la observación. Una doctrina, en cambio, va a ser, digamos, la opuesta a todos estos que acabamos de mencionar de que existe el progreso. Será el voluntarismo del gran Arthur Schopenhauer, maestro de justamente del gran Friedrich Nietzsche, ya que Friedrich Nietzsche menciona en el siglo XIX de que no hay progreso. El progreso son solo mitos generados por la sociedad moderna. Solo la fuerza nos queda, ya que nos han impuesto un racionalismo, un espíritu apolineo, un cristianismo, una moral de esclavos, ser perfectos y repetir cosas que en la praxis fallamos. De ahí es que Nietzsche menciona de que el hombre moderno es una enfermedad para la tierra. Frente a estos cambios, a estas prácticas incumplidas por el hombre, Nietzsche menciona una propuesta, ya que Nietzsche está en completo rechazo de Sócrates, de Platón, que justamente es el causante de la metafísica y todos estos cambios, y también de todo el pensamiento griego y cristiano. Nietzsche hace la propuesta, en metáfora, la muerte de Dios, la renuncia a las ideologías y valores que imponen las sociedades modernas, la transmutación o inversión de valores, adopción de valores realmente humanos, buscar un renacer. Es como una especie de moral de Amos, para que me entiendan. El ser humano, dice Nietzsche, ha cambiado tanto, ha recibido cosas buenas, cosas malas, experiencias, conocimientos, que ya prácticamente que pueda ocasionar ese cambio tendría que ser un giro completo. Es como retornar, ¿no? A ser un niño, dice, tener esa inocencia para que se pueda formar nuevamente. Hay un apartado de Nietzsche que menciona, ¿no? El camello por sostener lo pesado, el león por tener la fortaleza, ¿no? Pero es el niño con su inocencia y con todo ello que va a ocasionar el cambio, ¿no? Para que pueda retomar esa moral de Amos y dejar nacer a lo que él denominó superhombre, ya que el superhombre es el ser que ha superado el pensamiento moderno y por lo tanto tiene tres características: el espíritu dionisíaco, la voluntad de poder y la moral de Amos. Otra doctrina también importante es el utilitarismo, la moral utilitaria, que busca justamente el beneficio. Lo bueno debe coincidir con el beneficio de la gran mayoría. No es una doctrina nada egoísta, sino más bien es de carácter social y busca la felicidad del mayor número de personas. De ahí es que dentro del utilitarismo estará Jeremy Bentham y John Stuart Mill, ¿no? Es como tener un negocio y ese círculo se cierra porque el beneficio es para mí y para los que también reciben lo que yo vendo o lo que yo ofrezco como producto. Y eso es un camino que continúa dándose inclusive con diferentes líneas. El evolucionismo del gran Charles Darwin, autor del Origen de las Especies, publicado en 1859, va de alguna otra forma lanzar un postulado, ¿no? Con una teoría biológica de la evolución, que el hombre, durante esa lucha, esa continua situación de cambios que ha permitido, ¿no? Que ha permitido prevalecer del más apto sobre el más débil, ocasione distintos cambios en él, la formación de herramientas, su conciencia, su capacidad de pensar, de imponerse, pero también
la llamada adaptación al medio, ¿no? Y la selección natural, que ya lo había mencionado. El marxismo, así como las doctrinas anteriores, está a favor del progreso. Hay progreso, pero el progreso está determinado por el trabajo, por la transformación que hace el obrero. En palabras más simples, la lucha de clases, dirigida por el proletariado. Hay un materialismo dialéctico porque reconoce a la materia como base única del mundo. O sea, es el trabajo continuo del hombre lo que ocasiona cambios. Lo que compramos es justamente trabajo, esfuerzo y tiempo. Su objetivo, Marx tiene como objetivo es la destrucción del Estado burgués. Entonces, acá tenemos dos situaciones. Marx adopta de Hegel la dialéctica porque hay un continuo cambio, dinamismo. Pero ese dinamismo ya no es racional como lo diría Hegel, sino más bien producto del trabajo del obrero. Pero Hegel estaba a favor del Estado, cosa que Marx rechazaba continuamente. Porque dentro de la historia de las sociedades, Marx se percata de que el capitalismo lo único que hace con la burguesía, estando en la cabeza, es enajenar al hombre, deshumanizarlo y tratarlo como un instrumento de producción, proponiendo el socialismo, ocasionando que la dictadura del proletariado es un estado intermedio, ¿no?, hacia el comunismo, pero será el comunismo justamente lo que ocasione de que la sociedad no tenga clases sociales y por ende no tiene la necesidad de que existe el Estado, ¿no? Porque ya el hombre va a ser libre. Entonces, Marx considera de que es el trabajo, el materialismo dialéctico, que incluso materialismo histórico, porque este trabajo se da en diferentes épocas y lo importante es la materia que está en permanente movimiento. El materialismo entonces es lo que ocasiona el cambio y ese cambio es lo que se ha dado en cada época. Excelente.